Un saludo a todos y un agradecimiento por esta invitación. Estábamos muy pendientes de tener esta reunión, hemos tenido algunas en el Ministerio del Interior, pero nunca con todas las organizaciones y pueblos juntos. Y aprovecho además para agradecerles a las diferentes organizaciones que han participado en los foros que hemos organizado, la UNIC, el CRIC, la Confederación Indígena Tairona, AICO, han estado muy activos en estos espacios que hemos abierto. Yo pensaba darles un rápido panorama de dónde estamos con el proceso de paz, cómo vemos el tema indígena en el proceso de paz, en particular ahora que hemos comenzado este tema tan importante para todos y tan sensible como es el de las víctimas, y aprovechar el tiempo también para responder sus inquietudes y que no sea yo hablando todo el tiempo. Permítanme primero voy a hacer un resumen muy breve de cómo llegamos a donde estamos. Luego voy a hablar un poco como de las bases conceptuales del proceso. Luego voy a hablar un momento de dónde estamos en este punto de víctimas y paro ahí para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran. Sobre lo primero, pues habrán visto ustedes en los medios cómo ha sido este proceso. Solo quiero decir que ha sido un proceso que tiene una historia ya muy larga, porque hemos tratado de hacerlo de manera muy metódica, de no dar pasos sin estar seguros que estamos pisando piso firme y que no estamos haciendo algo que le sirva al país. Por eso tardó mucho en comenzar la interlocución directa con los señores de las FARC. Tuvimos un mecanismo para intercambiar mensajes durante mucho tiempo, acordar cosas difíciles como garantías de seguridad, lugar de las reuniones, etc. Luego, en febrero del 2012, nos vimos las caras por primera vez y el gobierno dijo, yo era en ese momento la cabeza de la delegación del gobierno y otras personas, Elena Ambrosi, que nos acompaña hoy, de la presidencia, estaba también ahí. Nosotros dijimos que veíamos una ventana de oportunidad para cerrar el conflicto. Estamos hablando de febrero del 2012, hace más de 4 años, serán 4 años y medio. Veíamos una ventana de oportunidad para cerrar el conflicto por diferentes razones, pero que este tenía que ser un proceso serio, digno, realista y eficaz, una frase que hemos repetido muchas veces, serio, digno, realista y eficaz, y que partía de la base de una decisión de terminar. Y ahí ya con eso estábamos sentando el gran concepto rector del proceso, que una cosa es terminar el conflicto y otra cosa es la construcción de la paz. Que en La Habana no vamos a hacer la paz con las FARC, vamos a terminar el conflicto con las FARC para luego, entre todos, incluyendo por supuesto las comunidades indígenas, darnos a la tarea de la construcción de la paz. Tuvimos varias reuniones, varias rondas muy intensas para asegurar que la agenda incluyera los puntos cruciales de la terminación del conflicto, como es que esto es para terminar, como ya dije, que las FARC van a dejar las armas o se va a discutir ese punto, para acordar los otros temas que nos parecían que tenían que ver directamente con el fin del conflicto y la construcción de la paz, como es el tema rural, como es el tema de participación política, como es el tema de las drogas y de las víctimas. Y para acordar el lugar donde iba a continuar el proceso en su fase pública, etc. En eso nos tardamos como 6 meses. Al final, en agosto, creo que el 26 de agosto del 2012, firmamos un acuerdo que espero que todos conozcan y que debe estar entre los papeles que tienen ahí, que se llama el Acuerdo General para Terminación del Conflicto, que ha sido la hoja de ruta de lo que estamos haciendo. Quien lea eso y lo estudie sabe exactamente de qué estamos hablando. Lo que no esté en ese acuerdo no es motivo de discusión, no es materia de discusión más bien con las FARC. Luego lanzamos esta segunda fase en la que hemos comenzado a darle contenido a los puntos acordados en el acuerdo general. Ya tenemos un acuerdo sobre temas de desarrollo rural
que yo sé que son de especial interés para las organizaciones, comunidades, pueblos indígenas. Sobre eso diré algo más adelante. Ya tenemos un acuerdo sobre participación política, ya tenemos un acuerdo sobre el tema de la solución al problema de las drogas y ahora estamos en el tema de las víctimas. Permítanme entonces ahora dar un paso atrás y explicar un poco más el marco conceptual y la visión estratégica del gobierno en este proceso. Hemos dicho, yo lo he dicho en algunas partes, que realmente este proceso tiene como en su centro dos cosas. Una, los derechos de los colombianos, la garantía de los derechos de los colombianos, y otra, el territorio, los territorios. Que la paz, que el acuerdo a que lleguemos, el acuerdo final con las FARC, es un acuerdo para todo el país, pero que su expresión es territorial, que se construye desde los territorios. Aquí aprovecho de una vez para decirles cuál ha sido la posición del gobierno frente a los temas indígenas. Nosotros hemos dicho, los pueblos, las comunidades indígenas tienen una serie de derechos que les otorga la Constitución y que han sido desarrollados posteriormente en diferentes sentencias, jurisprudencia de las Cortes, y eso es un diálogo, eso es materia de un diálogo entre esas comunidades, pueblos y el gobierno. Aquí no venimos a discutir los derechos de los pueblos indígenas, en particular lo que tiene que ver con la tierra. Por otra parte, evidentemente estos acuerdos llevan a una serie de intervenciones que tienen que ser de beneficio de todos los habitantes del campo, incluyendo los pueblos indígenas. Entonces, para decirlo de alguna manera, los derechos de los pueblos indígenas no están en discusión con las FARC, eso no tiene por qué discutirse entre el gobierno y las FARC. Pero todo lo que se haga para sentar unas bases para la construcción de la paz, que pueda beneficiar a los pueblos indígenas, pues por supuesto que todo eso los incluye y los debe incluir. Pero no estamos dispuestos a que las FARC hablen en La Habana a nombre de los pueblos indígenas. Esa ha sido nuestra posición. Entonces, tenemos unas ideas básicas. La primera ya dije, estamos allá para terminar el conflicto, la construcción de la paz se hace entre todos. Segundo, el foco de esto es el territorio, las intervenciones en el territorio. ¿Para hacer qué? Para hacer las cosas que están en la agenda, para darle un vuelco a esas zonas rurales, de manera que los derechos de los colombianos en el campo tengan el mismo tipo de garantías que tienen en general en zonas urbanas. Estamos hablando de educación, de salud, etcétera, ya me refiero otra vez a eso. Para abrir nuevos espacios de participación y para promover la participación política como el mecanismo idóneo de consolidación de la paz. Si en lugar de estar en un enfrentamiento armado, lo que tenemos es una mayor participación de todos, un mayor debate, ya sea de un debate político en los escenarios formales de la democracia, ya sea debates entre ciudadanos en diferentes espacios que tenemos que reforzar. Creemos que todos esos son mecanismos para solucionar nuestras diferencias de la mejor manera, para encontrar consensos y para erradicar la violencia de nuestros territorios. Igualmente, el tema de los cultivos. Si no resolvemos el tema de los cultivos y erradicamos esa economía ilegal, cuando hablamos de los cultivos nos estamos refiriendo a las economías ilegales para los usos ilegales de la droga que se han creado en los territorios. No estamos hablando de usos ancestrales, por supuesto. Si no resolvemos ese problema, tendremos fuentes de violencia en las regiones. Entonces, como ven, la idea son igualmente el tema de las víctimas. Si no atendemos a las víctimas y satisfacemos sus derechos, no habrá campo para una verdadera reconciliación, porque las heridas se mantendrán abiertas. Pero como ven, aquí lo importante es que todos estos puntos tienen como su nodo focal el territorio. Es en el territorio donde se deben hacer todas estas cosas. En un poco más de detalle, ¿qué es lo que hemos acordado hasta ahora? Sin extenderme demasiado.
Entonces, en el punto rural, el punto se llamaba Desarrollo Rural Integral y decidimos bautizarlo al final Reforma Rural Integral, óigase bien, Reforma Rural Integral, con una visión de que el problema del campo no es simplemente un problema de la tierra, sino es un problema de desarrollo en general del campo, de servicios que preste el Estado en el campo y de oportunidades productivas en el campo. Entonces, ese acuerdo tiene un primer componente sobre acceso y uso de la tierra, donde tratamos temas como la distribución de tierras a quienes tienen pocas. En ese marco quiero aclarar, y ya vuelvo a ese tema, no discutimos, por la razón que mencioné antes, el tema de los resguardos indígenas. Nos parecía que esa discusión no era con las FARC. Discutimos cómo se le da un mejor uso a la tierra. Es bien sabido que hay grandes extensiones de tierra en Colombia a las que no se les está dando el uso debido, que están siendo desperdiciadas por diferentes razones, entre otras el mismo conflicto también ha impedido en no pocas regiones que se hagan las inversiones necesarias para hacer esa tierra productiva, pero también es porque hay gente que tiene tierra que no está explotando adecuadamente. ¿Cómo creamos incentivos para hacer eso? Dentro de esa misma discusión discutimos el tema de la formalización de los derechos de propiedad de todos. También discutimos los temas de dentro de ese mismo orden de ideas de asegurar, levantar se fue esto, me descabezaron acá. ¿Ya? También discutimos la necesidad de levantar un catastro en todo el país y un catastro bien ordenado, bien integrado con las oficinas de registro, de manera que se sepa quién tiene qué, y esa es una manera, por una parte, de clarificar los derechos de propiedad, de proteger al pequeño agricultor, de darle recursos mayores a los municipios para sus inversiones sociales, porque podrán cobrar de mejor manera el predial, etcétera, etcétera. Y discutimos también un tema que es el cierre de la frontera agrícola. Para que haya un desarrollo adecuado de zonas rurales, no podemos hacerlo en las zonas más apartadas del país, a donde es difícil llevar servicios públicos, sino tenemos que procurar cerrar la frontera agrícola para hacer dos cosas. Por una parte, por supuesto, para proteger las zonas de reserva natural, y por otra parte para que la población se concentre en los lugares donde hay mayores oportunidades productivas y mayor facilidad para llevar servicios públicos. En ese contexto es que discutimos con los señores de las FARC el tema que tanto se ha mencionado de las zonas de reserva campesina. Quiero explicarles qué es lo que se ha acordado sobre ese tema. La posición del gobierno fue la siguiente. Las zonas de reserva campesina están en la ley 160 del 94, como saben todos ustedes. Es un instrumento, entre otros, para, por una parte, contribuir a esa estabilidad de la frontera agrícola y para que haya mecanismos de asociación productiva entre los campesinos, pero primero son un mecanismo entre varios que hay de cooperativismo, de asociación. El gobierno no tiene nada en contra, no puede estar en contra de algo que está en la ley, pero no es el único mecanismo. Hay diferentes otras formas de cooperativismo y de asociatividad que también quisiéramos promover. Eso por una parte. Por la otra, y aquí viene el punto más importante, es que siempre hemos dicho, dijimos y seguiremos diciendo que no es el gobierno, ni mucho menos el gobierno con las FARC, quienes vayan a decidir dónde debe haber zonas de reserva campesina. Esas zonas deben responder a iniciativas de los campesinos en los territorios que surtan unos procesos bien conocidos, que saben ustedes que está en la ley, que está en los decretos con el INCODER, y que si todo el mundo está de acuerdo, ¿quién es todo el mundo? Esos campesinos que viven ahí en la región, que hacen un plan de desarrollo con las autoridades
y en los casos donde colinde con resguardos indígenas, con las comunidades indígenas, si todos están de acuerdo, magnífico, si no, no, pero no seremos nosotros los que decidamos a dedo dónde debe haber una zona de reserva campesina. De manera que en La Habana no se ha acordado la creación de una sola zona de reserva campesina. Seguimos. Ese es un cúmulo de temas, acceso y uso. Un segundo cúmulo de temas que yo creo que es de gran importancia para ustedes, lo llamamos planes nacionales en materia de infraestructura, es decir, obviamente vías terciarias, distritos de riego, algo en lo que Colombia está muy atrasada, incluso en comparación regional. Hace mucho tiempo que este país no invierte en el riego, adecuación de tierras, electrificación, conectividad. Por otra parte, planes nacionales para crear modelos especiales de provisión de salud y educación en el campo. El campo, por ejemplo, en materia de salud necesita un nuevo modelo especial a su medida de provisión de salud. Por otra parte, programas, como ya dije, para promover el cooperativismo, la asociatividad, la formalización laboral y programas para promover la productividad en el campo. ¿Mediante qué? Mediante diferentes medidas como líneas de crédito, como cierto tipo de subsidios, como la asistencia técnica que Colombia promovió durante décadas y que hace como unos 25 años o 20 años dejó un poco abandonada. Hay que recuperar esos servicios de asistencia técnica al pequeño agricultor, como la promoción de mercados para sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos planes nacionales que van a significar, digo yo, las más grandes inversiones que se hayan hecho nunca en el campo colombiano, tienen que llevar a una mejoría sustancial de la situación de los habitantes del campo y a una reducción radical de la pobreza, incluyendo la eliminación de la pobreza extrema. Ese es el objetivo que nos hemos puesto. Esos planes que acabo de describir son planes para todo el campo colombiano y deben beneficiar igualmente a los indígenas, vivan donde vivan, en particular en los resguardos. Y tenemos que ver eso cómo se va a hacer. Voy a volver sobre este tema en un segundo, si me permiten. Un tercer pilar de ese primer punto es lo que hemos llamado programas de desarrollo con enfoque territorial. Y ahí la idea es que todo esto que acabo de describir se implemente con mucha más intensidad en aquellas regiones del territorio que han sido más golpeadas por el conflicto o que tienen mayores niveles de pobreza. Hay que hacer una gran revolución en el campo colombiano, pero hay que comenzar por aquellos lugares que fueron más golpeados por el conflicto y donde hay más pobreza. Y esos lugares pueden también coincidir con resguardos indígenas y por tanto se pueden beneficiar de todas estas medidas que acabo de describir. Por último, acordamos también un gran programa de seguridad alimentaria con diferentes componentes, con una estructura de unos consejos departamentales, municipales, nacional de seguridad alimentaria, pero sobre todo con un intento con el objetivo de mejorar el nivel de nutrición de las personas en el campo y también en las ciudades, de asegurar que se creen mejores puentes entre la producción del pequeño agricultor y los mercados en los pueblos y en zonas urbanas, de manera que esto beneficie a todos. Eso, en resumen, es lo que acordamos en el punto número 1. Sobre el punto número 2 voy a hablar de manera más sucinta, aunque podemos entrar en detalles si les parece. El punto número 2 de participación política tiene 3 elementos. Tiene por una parte una especie de trato fundamental que es: nunca más se pueden usar en Colombia las armas para promover una causa política. Si, señores de las FARC, ustedes dejan sus armas de manera verificable y nosotros, gobierno,
nos comprometemos a asegurar la protección, no solo de ustedes, sino de todos quienes participen en política. De eso se trata un proceso de paz, de la transformación de quien está armado en un movimiento político, social, sin armas, que busque otros canales, los canales de la democracia para defender sus ideas. Y eso incluye también un sistema de seguridad especial para quienes participen en política y unas garantías especiales para la oposición en política, garantías que no acordamos con las FARC, sino que acordamos que se discutirán posteriormente con todos los partidos políticos en democracia. Un segundo cúmulo de ideas alrededor de la participación ciudadana, garantías para movimientos sociales, garantías para la protesta social, pero sobre todo una renovación de todo el sistema que existe de participación directa ciudadana en mecanismos, por ejemplo, los consejos territoriales de planeación, que hasta la fecha, con excepciones, no han funcionado muy bien, no han sido tomados suficientemente en serio por los gobernantes, para que haya un diálogo mucho más fluido entre la sociedad y los gobernantes tengan de manera más permanente, no solamente a la hora de las elecciones, que rendir cuentas sobre su gestión, sobre sus planes, y que todo esto lleve a unos mejores y mayores consensos alrededor de las políticas que aplicamos en todos los ámbitos, incluyendo el ya descrito del campo. Y por último, en el tema de participación, está la promoción política de la participación política como tal, facilitar la creación de partidos políticos en una fase de transición, por esa razón, porque la democracia nos consolida la paz, darle más transparencia al sistema electoral, incluso haciéndole reformas a la organización electoral, la creación de un concepto que no es tan fácil de explicar, pero es muy bonito, de lo que llamamos circunscripciones transitorias de paz, que es por un periodo que todavía está por determinarse, pero es un periodo, no acordado, pero transitorio, 2 o 3 periodos, que en lugares del territorio que han sido especialmente afectados por el conflicto, esas poblaciones puedan elegir un representante a la Cámara de esa región, llamémoslo subregiones de departamentos, de conjuntos de municipios. Y en esas elecciones no pueden participar los partidos tradicionales, los candidatos tienen que ser candidatos de esa región, y entonces serán quienes viven en esa región, comunidades de campesinos, comunidades indígenas, asociaciones de víctimas, asociaciones de productores de diferentes tipos, por ejemplo, que puedan proponer candidatos y serán los de esa región quienes puedan elegirlos. ¿Por qué esa idea? Porque nos parecía que era una idea de integración, de darle mayor representación política a esas regiones durante ese periodo de transición, mayor músculo político a la hora de impulsar los programas que ahí se hagan, y también lo veíamos como una medida de reparación, puesto que las regiones más afectadas por el conflicto han visto disminuida su capacidad de incidir en política y de que sus ciudadanos, su voz sea oída. Hay más cosas en ese acuerdo, pero quiero mencionar una última, a la que creo que ustedes pueden contribuir mucho también, que es la idea del desarrollo de una cultura democrática, de respeto, de reconciliación, donde entendemos que tenemos que, a pesar de todas nuestras diferencias, respetarnos en nuestras diferencias, y cuando estamos en polos opuestos, tratarnos como adversarios ideológicos o políticos, pero nunca como enemigos. Si no desmontamos la idea del enemigo en Colombia, le daremos motivos a quienes quieren aún usar la violencia para recurrir a ella. Y ahí creo yo que los pueblos indígenas pueden dar mucho ejemplo por todo lo que conocemos. Siguiente punto, el tema de las drogas. En el tema de las drogas teníamos 3 subpuntos, uno sobre los cultivos ilícitos, uno sobre el consumo y uno sobre el narcotráfico. Lo que acordamos fue, primero, en el caso de los cultivos ilícitos, un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Probablemente algunas de las personas que están acá han participado o conocen de procesos de este tipo, porque hay experiencias en el territorio, pero nunca hemos hecho en Colombia un gran programa nacional para resolver el problema de los cultivos
de la mejor manera sobre la base de una concepción de desarrollo rural. Como ya hemos acordado todas estas cosas que describí en el punto número 1, pues será mucho más fácil implementar este punto número 3 o 4 en la agenda original. Y lo que queremos hacer, lo que diseñamos, es una manera de hacer esto trabajando con la gente en unos procesos de planeación participativa donde sean las mismas comunidades que describan cuáles son las necesidades del territorio, cuáles son los proyectos más urgentes, hagan los planes municipales de desarrollo alternativo conjuntamente con las autoridades y tengan un papel protagónico en la implementación de esos planes. Y si esas zonas de cultivo coinciden con territorios indígenas, pues el mismo proceso se pondrá en marcha ahí, teniendo en cuenta las particularidades del caso. También acordamos unos programas no solamente de planeación de transformación de esos territorios, sino lo necesario que son paquetes de asistencia inmediata para quienes salen de los cultivos y toda una serie de estrategias escalonadas para trabajar con la población que estaba metida en los cultivos para que desarrolle sus propios proyectos productivos. Nuevamente, toda esta estructura que hemos montado en el punto número 1 debe ayudar a apalancar y sacar adelante estos proyectos. A manera de anécdota, en una de esas reuniones nosotros tenemos un sistema en La Habana donde de manera reservada para no poner a la gente en riesgo y no exponerlo a los medios, invitamos a unas personas muy pocas a la mesa a que expongan su experiencia. Y en un caso de estos invitamos a un miembro de una comunidad indígena que había participado en un programa de desarrollo alternativo exitoso a que explicara cómo funcionaba la cosa, a que explicara cuáles eran también sus mayores necesidades y nos dimos cuenta que era perfectamente posible, y no solamente posible, sino deseable, que todas esas iniciativas que ya existen en los resguardos, esta era una persona que vivía en un resguardo, se conectaran con todos estos programas que hemos hecho para que lo que se haga en materia, por ejemplo, de pequeña agricultura, se beneficie de los programas de crédito, de las líneas de crédito, de la asistencia técnica, de mercados asegurados, etc. Por otra parte, acordamos también en ese punto de drogas fuertes políticas basadas en una visión de derechos humanos y de salud pública para darle un mejor trato al problema del consumo. Colombia se ha vuelto desafortunadamente un país que cada vez tiene mayor consumo y está un poco fuera del radar. Entonces eso requiere dar la prioridad necesaria en la agenda nacional, crear una estructura de seguimiento desde el más alto nivel de la presidencia sobre qué es lo que está pasando en los diferentes niveles territoriales, alinear políticas, pedirle al Ministerio de Salud que desarrolle y le dé más músculo a los programas especiales de atención para las personas que han caído en la drogadicción, obviamente también programas de prevención, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y por último está el tema del narcotráfico, que algunos pensarán que es algo curioso que lo discutamos con las FARC. ¿Pero por qué lo discutimos? Porque si termina el conflicto, si llegamos al fin del conflicto, la principal amenaza que nos va a quedar en los territorios, amenaza armada quiero decir, son las organizaciones criminales. Entonces tenemos que asegurar que podamos enfilar todos nuestros esfuerzos para prevenir, impedir que esas organizaciones de crimen organizado se metan en los territorios e interrumpan y dañen todos estos esfuerzos de construcción de paz. También acordamos unos puntos sobre el tema del lavado, sobre el tema de la corrupción en nuestras propias filas. Y termino con unos compromisos importantes de las FARC, sobre los que el gobierno insistió mucho. Un compromiso primero de contribuir a la solución del problema de diferentes maneras. Tenemos que imaginarnos eso cómo va a ser, pero hay un compromiso ya concreto de las FARC que van a ayudar a resolver el problema. Estos son las FARC después de la firma de un acuerdo final. Tengo que aclarar, las FARC sin armas. Es más, ni siquiera son las FARC como organización dejarán de existir. Puede existir un movimiento político de las FARC, pero los miembros, quienes estaban en armas de las FARC, se comprometen posteriormente a ayudar con la solución del problema de los cultivos. Se comprometieron también a romper cualquier vínculo que puedan tener con este problema de las drogas,
como una especie de garantía para toda la sociedad de que las FARC van en serio y no van a recurrir a la economía de las drogas para financiar sus actividades luego de la firma de un acuerdo final, sus actividades políticas, que esa era una garantía muy importante, y se comprometieron también a participar en un mecanismo que esclarezca la relación entre las drogas y el conflicto, un mecanismo de verdad que nos diga la verdad de cuál era la relación entre ese problema de las drogas y el conflicto. Termino simplemente mencionando dónde estamos ahora con el tema de las víctimas. En el tema de las víctimas, la visión del gobierno era que lo primero que teníamos que hacer era acordar unos principios que guiaran esa discusión y le dieran garantías a las víctimas de cómo es que íbamos a tratar el problema. Y esos fueron los 10 principios que tal vez vieron algunos de ustedes anunciados en los medios, que son muy importantes. No voy a entrar en el detalle de todos, muy rápidamente. El primero, que es el reconocimiento de las víctimas. Comienza todos esos principios con un preámbulo donde dice que las víctimas de las graves infracciones a los derechos humanos, violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Eso puede parecer una obviedad, eso es lo que ya dice la ley de víctimas, pero una cosa es que lo diga el gobierno y otra cosa es que las FARC lo digan las FARC. Las FARC reconozcan que las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación. Y luego comienzan los principios, partiendo de lo primero es reconocer a la víctima en su condición de víctima y ciudadano con derechos. Muy importante, tenemos que restablecerle sus derechos. Segundo, reconocer su propia responsabilidad. No hay manera de tratar el tema de las víctimas si lo primero que no hace cada quien es decir, yo respondo por mis víctimas. Y ahí es donde está esa frase que no vamos a intercambiar impunidades. Tercero, la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hemos dicho muchas veces, en La Habana no vamos a negociar los derechos de ninguna víctima, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para satisfacerlos de la mejor manera. Cuarto, esclarecimiento de la verdad. ¿Qué pasó? Darle respuesta a tantos colombianos que hasta el día de hoy no saben qué pasó con sus seres queridos. ¿Por qué pasó? Crear mecanismos de la verdad, comisiones de la verdad que den explicaciones de por qué pasaron todas estas cosas y quiénes fueron los responsables. Esas son las preguntas que tenemos que resolver si firmamos un acuerdo final. Programas, siguiente punto, quinto, de reparación. Ya existen los programas, muchas gracias, ambiciosos de reparación que ha puesto en marcha el gobierno. Pero una cosa es un programa de reparación en medio del conflicto y otra cosa son programas de reparación con una visión territorial en medio de un esfuerzo de construcción de paz, donde podemos mirar no solamente cómo se repara la víctima individual, sino colectivamente, territorialmente, cómo se reparan a esas comunidades que sufrieron más que nadie el conflicto. Siguiente punto, garantías de seguridad. De nada sirve establecer todos esos mecanismos si las personas no tienen unas mínimas garantías de seguridad de que no les va a pasar nada si participan en programas de reparación, en mecanismos de la verdad, etc. Siguiente punto o principio, garantías de no repetición. Ese es supremamente importante. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para que no se repita el conflicto y no haya más víctimas. Todos los puntos que hemos acordado tienen ese objetivo final. E igualmente, vamos a exigirle a las FARC que se comprometan con diferentes medidas, de manera que si se firma un acuerdo final, tengamos las mejores y mayores garantías posibles de que no van a volver a la violencia, de que esas personas no van a entrar a otros grupos y van a seguir victimizando a las comunidades. Siguiente punto, un principio de reconciliación, que tiene que ser el objetivo final del fin de un conflicto, pero un objetivo construido sobre la base de que le hemos respondido adecuadamente a las víctimas. Si le respondemos a todas las víctimas como se merecen y ponemos en marcha estos programas de desarrollo con enfoque territorial y creamos mecanismos para que todos trabajemos conjuntamente, comunidades indígenas, campesinos, pequeños empresarios, autoridades, en la construcción de la paz en los territorios, tendremos un modelo exitoso de reconciliación. Y por último, un principio de enfoque de derechos, y con eso termino, fue lo primero que dije, que es que todo lo que estamos haciendo en estos acuerdos
tiene que llevar a una mejor satisfacción de los derechos, incluyendo, por supuesto, los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.